Historia de los sistemas y los medios de comunicación, de las pinturas rupestres a Internet. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Para que exista la comunicación necesitamos un emisor, o sea, por ejemplo yo, que os estoy hablando, un código, el mensaje que os estoy mandando, que claro, tiene que entenderlo las dos personas. El canal, que puede ser un teléfono o puede ser, por ejemplo, este vídeo. Y el receptor. ¿Y en esta conversación quién es el receptor? Pues claro, vosotros. Ahora tenemos teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, pero no siempre fue así. Vamos a ver todo lo que el hombre tuvo que descubrir para poder inventarlos. El primer sistema de comunicación fueron los sonidos, que pronto se convirtieron en palabras y más tarde en idiomas. Pero este sistema requería que las dos personas estuvieran presentes. Entonces, el hombre prehistórico decidió empezar a dibujar en las paredes de las cuevas o en los refugios. De esa manera podía dejar mensajes para otra persona que viniera después. Los sumerios empezaron a escribir en tablillas de barro. Estas tablillas se podían transportar. Y los egipcios en papiros, que era una especie de papel hecho con una planta que se llamaba papiro. Este también se podía transportar. Son las primeras cartas o libros de la historia. Pero el hombre a lo largo del tiempo inventó muchísimos otros sistemas de comunicación. Por ejemplo, las señales de humo, o las palomas mensajeras, o por ejemplo, las trompetas, las gaitas. Sí, las trompetas y las gaitas se utilizaban como medio de comunicación. Los gaiteros se subían encima de una colina y tocaban la gaita para hablar con otros poblados que estuvieran más para allá. El correo. Todos sabemos lo que es una carta o lo que es una tarjeta postal, ¿verdad? El primer sistema postal fue el romano. Fue organizado en su tiempo por César Augusto, en el 62 a.C. El servicio se llamaba Cursus Publicus. Eran mensajeros que iban a caballo y transportaban las noticias de un lado a otro. Este sistema era solamente para los reyes o para la gente rica. Normalmente la gente del pueblo no solía mandarse cartas así. Antes de la Edad Media y durante ella fueron empleadas las palomas mensajeras. Sí, ¿cómo funciona? Pues se le ataba un mensaje a las patas o a la espalda y las palomas siempre encuentran su nido. Con lo cual tú podías coger una paloma, llevarla a otro sitio y cuando querías comunicarte le atabas el mensaje y regresaba a su nido. El correo ha sido transportado en muchísimos métodos. Por ejemplo, los trineos de los perros, o con globos, o con cohetes, o con mulas, o incluso por submarino. Aquí en la foto podemos ver una carreta del servicio postal. Los libros. Todos conocemos los libros, ¿verdad? Los utilizamos constantemente. También son un sistema de comunicación. En la Edad Media muy poca gente sabía escribir y leer. Los libros había que copiarlos a mano y de eso se encargaban los monjes. A estos libros que están hechos a mano se les llama incunables porque fueron realizados antes de la imprenta. Porque en 1455 un señor que se llamaba Gutenberg inventó la imprenta. La imprenta consistía en un montón de piezas metálicas que tenían una letra puesta. Con esas letras íbamos haciendo las frases, uniéndolas. Luego se impregnaba de tinta y se ponía el papel encima. De esa manera quedaba la frase impresa en el papel. Con este método se podían hacer los libros muchísimo más rápido y además costaba menos dinero. Así que esto trajo una revolución cultural, porque todo el mundo ya podía comprar libros. La prensa. Todos conocemos los periódicos y las revistas. La prensa nace con la imprenta. Sí, en el siglo XV ya había hojas que contaban las noticias de lo que había pasado. Pero en realidad es en 1702, en Inglaterra, cuando aparece el primer diario. ¿Qué significa diario? Los periódicos pueden salir todos los días, que entonces les llamamos diarios,
O pueden salir una vez al mes, o pueden salir una vez a la semana. Por eso son periódicos, porque salen cada cierto periodo de tiempo. Aunque ya hemos dicho que existen desde el siglo XV, fue en el siglo XIX cuando las publicaciones periódicas, es decir, la prensa, cobra su mayor auge. Hasta ahora hemos visto que todo se hacía de forma mecánica, pero de repente aparece la electricidad. Desde Egipto ya se conocía la electricidad gracias a fenómenos como las tormentas. Todos hemos visto los rayos, ¿verdad? O los peces eléctricos. Pero la verdad es que no sabían cómo darle un uso. Entonces, un señor que se llamaba William Gilbert descubrió que una piedra llamada magnetita tenía la propiedad de atraer otros cuerpos metálicos, es decir, el imán. Y que si cogía otra piedra, que en realidad es resina, que se llama ámbar, y lo frotabas, atraía otros cuerpos, por ejemplo una pluma o un trozo de lana. A eso le llamamos electricidad estática. Muchos hicieron experimentos con estos dos grandes descubrimientos, pero fue un señor que se llamaba Samuel Morse el primero que le da una aplicación práctica al magnetismo y a la electricidad. En 1837 inventa algo increíble: el telégrafo eléctrico. La palabra telégrafo significa tele, a distancia, y grafo, que escribe. ¿Pero cómo funciona este invento? Pues a través de un pulsador que da impulsos eléctricos, transmitía información utilizando un código basado en puntos y rayas. A este código le llamamos código Morse. Este es el código Morse. Por ejemplo, cuando queremos pedir auxilio, podemos lanzar una señal de SOS. ¿Y cómo es esa señal? 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. ¿Lo escuchamos? Fijaos, a través de puntos y rayas podíamos transmitir un mensaje. El teléfono. Todos conocemos nuestros teléfonos móviles, pero antes no eran así. Fijaos cómo eran los primeros teléfonos. Sí, enormes, de madera. En 1854, un señor que se llama Antonio Meucci inventa el primer teléfono. Es un aparato de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Es decir, ya el sonido lo podíamos escuchar. Aquí tenemos cómo ha evolucionado el teléfono. Pero hasta ahora, todos estos sistemas de comunicación eran a través de cables. Necesitábamos un cable que conectara un aparato con el otro. Hasta que de repente aparece la radio. En 1894, Marconi construye el primer sistema de telegrafía inalámbrica, es decir, sin cables. Las primeras transmisiones se hicieron en Argentina, en 1920. ¿Queréis escuchar cómo sonó la primera retransmisión de radio? Escuchad. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Todos bajo la dirección de Felix von Wingarler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. No se oía muy bien, ¿verdad? En el siglo XX la radio entró en todos los hogares y se convirtió en algo imprescindible. La gente rodeaba el aparato de radio, toda la familia se juntaba y escuchaba pues las noticias o las radionovelas. Y entonces apareció la televisión. Ya no solamente era sonido, se podía ver imagen y en movimiento. Aunque las primeras programaciones se hicieron en Inglaterra en 1936,
hasta 20 años después no apareció en España. Y eran en blanco y negro. Pero la comunicación no solamente son noticias. También a veces necesitamos otros sistemas y otros aparatos. Por ejemplo, el ordenador. El primer ordenador que se inventó para poder hacer cálculos matemáticos muy difíciles. Y fue el resultado de un montón de inventores que se dedicaban a la electrónica, a la mecánica, a la lógica. Los primeros ordenadores eran enormes y ocupaban una habitación entera. Fijaos, esto que veis en la foto es solo un ordenador. Y en 1977 nace Apple. Todos lo conocéis. Son esos ordenadores que tienen un símbolo que es como una manzanita. Pues fueron los primeros que presentaron el computador personal. Es decir, que ya una persona lo podía comprar. Ya no era una habitación. ¿Y sabéis dónde lo inventaron? Lo inventaron en un garaje. Desde entonces todo el mundo podía tener un ordenador. Pero apareció la gran revolución. Internet. Todos hemos oído hablar de Internet, ¿verdad? ¿Y habéis visto esas 3 Vs que se ponen delante de la dirección que tenemos que poner en Internet? Pues eso se llama World Wide Web. Y es lo que hace que todos los ordenadores estén conectados. Pero, a ver, es un poco complicado. ¿Qué es eso de Internet? Vamos a intentar explicarlo. Imagina que tú quieres jugar con el caballo de madera de tu amiga Malú. Tu amiga Malú vive a 45 minutos de vuestra casa. Pero existe un túnel por debajo de tierra que nos permite llegar a los sitios súper rápidamente. Entonces solo tenemos que coger ese túnel, ir a la puerta del túnel de la casa de Malú y jugar con su caballo de madera, porque ella lo ha puesto allí. Ahora imaginemos que todas las casas de todos los niños del mundo están conectadas con ese túnel, permitiendo que podamos disfrutar de los juguetes de todos los niños. Solo tenemos que meternos en el túnel e ir a la puerta de la casa del niño que nosotros queremos para jugar con su juguete. Claro, siempre que el niño lo permita, porque el niño ha tenido que ponerlo allí. Muy bien, ahora vamos a cambiar las casas por ordenadores. Nosotros en nuestro ordenador ponemos nuestro juguete, nuestro juego, o una foto, o un vídeo. Y todos hacen lo mismo. Como todos los ordenadores están conectados, podemos ver todos los vídeos, todas las fotos o todos los juegos de todos los ordenadores. Eso es Internet. Bueno, y ya hemos visto toda la evolución de los sistemas de comunicación. Hemos visto la imprenta y la prensa y el telégrafo, la radio, la tele, los ordenadores, Internet y los teléfonos móviles, las tablets. Fijaos todo lo que el hombre ha tenido que inventar para que ahora podamos tener nuestra tablet. Y es que estamos conectados.